Hoy vamos a terminar nuestra serie de historias del desierto y espero de verdad, conforme estaba preparando esta prédica, pensaba, ojalá de verdad que Dios les haya hablado a sus vidas. Pues, ha sido una serie muy cortita, hoy es la cuarta predicación y pues ya hoy terminamos. Y de verdad, mientras la preparaba, pensaba, ojalá que Dios esté hablando a sus vidas. Y luego recapacité y dije, pues, claro que Dios está hablando a nuestras vidas. Más bien, de verdad, espero con todo mi corazón que hayan abierto su corazón y sus oídos para escuchar lo que Dios quiere hablarles a través de esta serie de predicaciones. Y voy a aprovechar para hacer un comercial muy breve aquí. Pero si por algo te has perdido alguno de los mensajes, de verdad te animo a que vayas a verlos a las redes. Ha sido, eso de subirlo a las redes y ponerlo en Spotify y todo eso, es una chamba que George se avienta, que no es fácil, y la verdad es que es una bendición tenerlo, pues. Y luego de repente los veo aquí y dicen, estuvo buenísima, pero me perdí la primera. Pues escúchala ahí en YouTube o en Spotify o lo que sea. De veras, no te prives de terminar como de recibir todo lo que Dios tiene para ti. Pues te animo a que hagas uso de esas herramientas, exacto. Por otro lado, si has estado aquí, si has sido de los fieles, si has escuchado todas las predicaciones de esta serie, me pregunto qué es lo que más ha estado resonando dentro de ti, o si hay alguno de las predicaciones que llevamos hasta hoy con la que te has sentido identificado o a lo mejor te has sentido confrontado. Pero no me tienen que decir, pues. Lo que sí es que en esta serie, pues, de ya 3 predicaciones, lo que sí hemos aprendido es que el desierto no es ni un accidente ocasional, algo que pasa de vez en cuando o que pasa a algunos nada más, ni es un castigo. El desierto es un salón de clases. ¿Se acuerdan lo que nos decía George? Es un salón de clases que Dios utiliza para nuestro bien. Dios utiliza para encontrarse con nosotros, revelarnos quién es Él, mostrarnos quiénes somos nosotros realmente y evidenciar nuestra necesidad urgente de Cristo. El desierto, familia, es un lugar donde, a pesar de lo abrumador que puede ser estar en el desierto, y por abrumador me refiero por ejemplo, al extremo de sus temperaturas, ¿no? La noche te congelas, pero en el día te mueres de calor. La boca seca, la escasez de alimento, la sed que te mata, la arena en los zapatos, todo eso, a pesar de eso, de lo abrumador que puede ser todo eso, familia, es mucho más abrumador saber que en medio del desierto contamos con el amor, el cuidado, la provisión y la misericordia de Dios en nuestras vidas, todo el tiempo mientras atravesamos por un desierto. Así que el problema, iglesia, no es que atravesemos desiertos. El verdadero problema no está allá afuera. No es el desierto. El verdadero problema está aquí en nosotros. El verdadero problema es nuestro corazón. Que en medio del desierto, en medio de las situaciones difíciles, dejamos de agradecer su provisión diaria. Dejamos de agradecer su fidelidad, se nos olvida lo que Él nos ha provido, empezamos a quejarnos, desconfiamos de las promesas de Dios y, por si fuera poco, como nos enseñaba Ches la semana pasada, dejamos de apreciar su gracia. El problema, familia, son nuestros corazones, no el desierto. Dios no falla en el desierto, somos nosotros los que dejamos de confiar. Así que la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos confiando el día de hoy en medio de nuestro desierto? Porque todos estamos atravesando uno y a lo mejor vamos a atravesar más.
Así que ¿cómo estará nuestra fe el día de mañana que tengamos que atravesar por uno nuevo? Si ya tú hoy estás pasando o ya la estás librando de tu desierto, la mala noticia, bueno, mala y buena porque Dios va a estar con nosotros, pero mañana vamos a pasar por otro o pasado. ¿Cómo va a estar nuestra fe para pasar por este nuevo desierto? Vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza, Dios. Padre, gracias que nos podemos alegrar, Señor, y regocijar en tu presencia, Señor. Y como cantábamos, Dios, saber que el cielo y la tierra uno pueden ser por tu presencia, Señor. Por ti, Jesús, que hiciste posible que podamos vivir en tu presencia, podemos disfrutar de ella y deleitarnos en ella. Y Jesús, te pedimos que hoy abras nuestros corazones, que sigas hablando a nuestras vidas por medio de esta serie de predicaciones. Y Dios, muéstranos lo que tú quieres mostrarnos. Revélate a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones. Siembra tus palabras, Señor, en nuestros corazones. Queremos verte más, Señor. Queremos conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Pues bueno, nuestro mensaje del día de hoy se titula Del desierto a la promesa. Es el último mensaje de esta pequeña serie. Y vamos a estudiar el capítulo 14 de Números, por si lo quieres tener ahí a la mano. Este capítulo de Números es donde el pueblo de Israel está justo en la frontera del desierto y a nada de entrar a la promesa, es decir, a la tierra prometida, pues, hacia donde Dios los había estado llevando, pues, por medio del desierto por largos años. Por lo tanto, es importante tener en mente que en este punto de la promesa, pues de estar al borde de la promesa, el pueblo no estaba empezando su caminar con Dios. Ya habían recorrido un muy largo tramo en el desierto y habían visto cosas que ni tú ni yo vamos a ver a lo mejor. No creo que nos toque ya pues verlo, ¿no? En este mundo. Pero, o sea, ellos vieron cosas como abrirse el mar para que ellos pudieran pasar en seco y después ver cómo Dios iba cerrando ese mar para que atrapara a los egipcios y quedaran ahí ahogados, pues, a quienes los perseguían. Habían experimentado la milagrosa y constante provisión de Dios día a día, comiendo el pan del cielo, que fue lo que nos enseñaba David, y ni más ni menos, justo lo necesario todos los días. Y también habían sido guiados por la misma presencia de Dios, tanto de día como de noche. Habían visto la fidelidad de Dios en cada paso que daban en medio del desierto. No había sido fácil, pero tenían largos años caminando con Dios y viendo su provisión y su fidelidad. No están siguiendo a un Dios desconocido, pues. Están siguiendo a un Dios que se les había revelado una y otra vez. Y ahora llegan a esta frontera que se llamaba Cades Barnea, la frontera donde termina el desierto y empezaba la tierra prometida. Y es el momento donde todo lo que Dios les había dicho desde que los sacó de Egipto parecía que estaba a punto de cumplirse. Ya, o sea, había llegado el momento que tanto habían esperado, el momento por el que tanto habían atravesado. En los últimos versículos de un capítulo antes, el capítulo 13, vemos cómo Moisés envía a 12 espías a esta tierra prometida, como Dios le había mandado, ¿no? Dios le mandó a que fuera que juntara 12 espías, uno de cada tribu, y que los enviara para reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y cuando regresan, por un lado, algunos, o pues más bien todos, traen buenas noticias. La tierra era buena tierra,
de buenos frutos, y como Dios les había dicho, de ahí emanaba leche y miel. Era una tierra que tenía todo lo que podían necesitar. Pero por el otro lado, algunos regresan no enfocados en la promesa de Dios, sino en las dificultades y obstáculos que vieron sus ojos. Ciudades fortificadas y hombres de gran estatura. Más adelante en la Biblia dice que eran gigantes y fuertes además, ¿no? Es en ese momento entonces cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene que tomar una decisión al respecto. Y la decisión es: ¿qué van a creer más? ¿Lo que vieron sus ojos, los ojos de 10 personas? ¿O lo que Dios les había dicho durante muchos años mientras los llevaba a través del desierto? ¿Y qué creen? Aquí es donde la historia se pone fea, ¿no? Porque ya conocen al pueblo de Dios. El mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que abrió el camino para sacarlos de Egipto, que los sostuvo en medio del desierto por muchos años, que los llevó hasta esa frontera, es el mismo Dios que los quiere meter a la promesa. Con el que venían caminando por muchos años. Pero ¿qué creen? Ellos no confían por lo que vieron 10 personas. Y familia, si somos honestos, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo algunas veces. Les puedo asegurar que muchos de nosotros hemos sido testigos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, que nos ha sacado de cosas que nosotros pensábamos que no íbamos a salir, que no teníamos ni idea de cómo íbamos a salir de ahí. Sin embargo, Dios nos sacó de ahí, nos rescató, nos sacó de esclavitud, de cosas que nos esclavizaban. Nos ha provisto cada día de nuestras vidas con fidelidad, ha contestado nuestras oraciones y además su provisión es suficiente y constante, como el maná. Justo lo necesario cada vez que lo necesitamos, porque Él está atento de nosotros, de nuestras vidas. Nosotros tampoco estamos siguiendo a un Dios desconocido, pues ese es mi punto. Cada uno de nosotros, estoy seguro que también conocemos y tenemos testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Pero a pesar de todo eso, a veces llegamos a fronteras donde tenemos que tomar decisiones, donde quizá el diagnóstico médico no pinta tan bien, donde el dinero deja de alcanzar, donde las cosas se tornan difíciles, y entonces dudamos de nuestro Dios. ¿No hemos estado ahí a veces? Sin darnos cuenta, familia, empezamos a confiar más en lo que ven nuestros ojos y en las limitantes que nosotros vemos, que en lo que Dios ha dicho, que en las promesas de Dios. Y nuestra fe, iglesia, no solo es probada en medio del desierto, sino también es probada cuando llegamos a esos puntos de la promesa, pues, donde tenemos que decidir si le vamos a creer a Dios o vamos a creer lo que nosotros vemos como limitante o como dificultad. El mismo Dios que nos ha sostenido hasta hoy, iglesia, gracias David, el mismo Dios que nos ha sostenido hasta hoy, es el mismo Dios que nos quiere llevar hacia adelante. Pero la pregunta para nosotros hoy es: ¿vamos a confiar o nos vamos a quedar donde estamos? Esa es la pregunta que tenemos que pensar el día de hoy, iglesia, y espero que Dios les ayude a contestarla en su corazón. Y
Bueno, es exactamente ahí, después de todo esto que les platiqué del capítulo 13, es exactamente ahí en ese punto de tensión donde comienza Números 14, que nos revela de manera muy muy clara los 3 puntos que queremos cubrir el día de hoy, que son: ¿quiénes somos realmente? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué necesitamos a Cristo? Entonces vamos al capítulo 14, versículos 1 al 4, si los tienes ahí, y no aquí están en pantalla, dice así: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Iglesia, el punto número 1, después de leer esto, es: el problema no son los gigantes, el problema es nuestro corazón. La congregación, dice la palabra, dice este capítulo, levantó la voz y clamó. Y hasta ahí se oye bonito, ¿no? Y el pueblo lloró aquella noche. También se sigue oyendo bonito, pero alto aquí. Este llanto no es lo que parece. Este llanto no es un corazón quebrantado, agradecido porque ya están al borde de la promesa. No es un corazón que está conmovido, es un corazón con queja y enojo hacia Dios. Por eso lloraban. Pueblo llorón, decía Ches la semana pasada. De veras. Y no lloraban ni por quebranto ni por gratitud, lloraban porque Dios no se los puso más fácil. Todo querían fácil. Y es entonces cuando empieza a brotar de sus corazones pensamientos incoherentes, pensamientos que nos revelan lo que de verdad hay en ellos. Y por eso el desierto es que nos revela quiénes somos en realidad, qué hay en nuestros corazones. Ojalá hubiéramos muerto, dicen. ¿Por qué nos trae esta tierra para caer a espada? O sea, ya estaban dando por hecho que iban a morir ahí. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? ¿En serio? Después de todo lo que habían recorrido y que llegan al borde de la promesa de la tierra prometida, ¿quieren volver a Egipto? ¿Se les olvidó de dónde los sacó Dios? Y por todo lo que tuvieron que atravesar. Dios los libró de Egipto por opresión, dolor y sufrimiento, y ahora resulta que extrañan eso. Pero eso, familia, es lo que la incredulidad hace en nuestros corazones. Y también, como nos enseñaba Che la semana pasada, nos hace romantizar la esclavitud. Extrañamos nuestras vidas pasadas sin Dios. Extrañamos nuestras vidas antes de que Dios pusiera manos a la obra, pues, en nuestras vidas. La incredulidad, iglesia, nos hace olvidar de dónde nos sacó Dios en el pasado y nos hace desconfiar de los planes y las promesas que Dios tiene para nosotros en el presente. Cuando nos enfocamos en lo que ven nuestros ojos más que en lo que Dios nos ha dicho o en lo que Dios dice en su palabra, la incredulidad distorsiona el pasado, iglesia. Recuerda esto: cuando nos enfocamos en nuestros limitantes, en lo que nuestros ojos, pequeños ojos ven, distorsionamos el pasado y nos lleva a preferir la esclavitud. O sea, pensamos, es mejor retroceder que depender de Dios a ciegas. Porque como no tengo certeza del futuro, porque se me olvida quién es Dios, entonces mejor me quedo ahí atrás, mejor retrocedo en lugar de seguir avanzando con Dios. Cuando llega la crisis económica, por ejemplo,
empezamos a pensar como, no, pues hubiera sido mejor no rendir mis finanzas a Dios. Hubiera sido mejor no empezar a no orar para que me hiciera más generoso y bondadoso, ¿no? O sea, ahora ya no me alcanzan las finanzas. Cuando nos enfermamos de algo, desconfiamos de que Dios siga teniendo el control, que tenga nuestras vidas en sus manos. Y cuando pasan cosas como las que nos pasaron hace un mes en nuestra sociedad, en medio de nuestra ciudad, y las cosas se ponen difíciles y la inseguridad se pone pues complicada y demás, también empezamos a temer y el miedo crece y entonces empezamos a dejar de creerle a Dios. No somos así, familia. El problema con el pueblo de Israel no eran los gigantes. El problema era su corazón. Un corazón que ya había caminado con Dios, pero que decidió no confiar en Él. Fíjense, Hebreos 3:12 nos advierte acerca de la incredulidad y dice así: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esa última parte nos debe de alarmar y nos debe de preocupar. Un corazón de incredulidad nos aparta del Dios vivo. El mayor obstáculo para avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar muchas veces no está enfrente de nosotros, no son los obstáculos, no es el desierto, no es lo que vemos, sino es nuestro corazón que está adentro. Y podemos vivir rodeados de la bondad de Dios, de las misericordias de Dios, de toda su provisión y cuidado, y de repente dejar de confiar en Él. Pero fíjense, esto nos lleva a nuestro siguiente punto. No se acaba ahí. Y el siguiente punto es esto: ¿quién es Dios a pesar de nosotros? Dios no cambia, iglesia, aunque nosotros sí. Fíjense lo que dice igual el capítulo 14, los versículos 17 al 20. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. Este es Moisés orando por el pueblo después de que estos cuates pues ya se asustaron y ya se rajaron y ya no quieren entrar a la tierra prometida. Y dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, y así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor le dijo: los he perdonado según tu palabra, o sea, como según me estás pidiendo. Familia, aquí la escena cambia drásticamente, porque primero estábamos viendo quiénes somos nosotros y cómo se corrompen nuestros corazones, pero después, en esta escena, dejamos de ver el corazón del pueblo, porque ahora estamos viendo el corazón de Dios. Por eso cambia drásticamente. El pueblo de Israel está quejándose, renegando, rechazando la entrada a la promesa, tan al grado, o sea, tan así que querían apedrear a Caleb y a Josué, ¿no? Los dos espías que sí habían visto la promesa o la tierra desde otra perspectiva, pues creyendo las palabras de Dios. Y aunque Dios se irrita, y en la palabra en la Biblia usa la palabra que significa desdén, pues, o sea, aunque Dios siente que le han hecho un desdén y le duele la incredulidad de su pueblo, Moisés hace algo muy sabio, y es que Moisés intercede a Dios, pero escucha sus palabras.
En la oración de Moisés no defiende al pueblo y no dice cosas como, Señor, es que no son tan malos como parecen, o compréndelos, es que están cansados, ¿no? Algo así. O sea, Moisés no usa eso. Moisés apela al carácter de Dios y dice, el Señor es lento para la ira, es abundante en misericordia, perdona la iniquidad. Moisés, iglesia, está diciendo, en otras palabras, está diciéndole a Dios, actúa conforme a quien tú eres. Y a mí me gusta mucho esta parte, de verdad me conmueve, se me hace que es hermoso escuchar estas palabras, porque la manera en que Moisés estaba orando es el reflejo de un corazón que está bien plantado en saber quién es Dios, pues. En un corazón en el que no hay incredulidad, un corazón en el que cree en Dios y quién es Dios para nosotros. Es la clase de fe que nos lleva a orar y poder decir en medio del desierto, en medio de situaciones difíciles que podemos estar atravesando, poderle decir a Dios, sé quién tú eres, Señor. No le pedimos, Señor, dame A, B, C, D, necesito esto específicamente, sino podemos orar, sé quién tú eres, Señor, y tener eso calma en nuestros corazones, calma en que con que le pidamos a Dios ser quien Él es, vamos a estar bien, iglesia. El pueblo falló una vez más, ¿no? Sus corazones se tambalearon y ahorita vamos a ver el resto de la historia, pero Dios no fue sacudido, ni será sacudido. Dios es el mismo siempre, Dios permanece fiel, sus promesas también, y su carácter es inamovible, iglesia. Y hay un punto importante y un poco incómodo, ¿no? En lo que sigue de la historia, y es que Dios, si bien Dios sí perdona al pueblo, y Dios es misericordioso, pero saben, el pecado trae consecuencias a nuestras vidas a veces. Bueno, no a veces, siempre. Y unos versículos más adelante, Dios deja algo claro que pues es muy fuerte, que esa generación que dudó, que esa generación que se opacó pues con los obstáculos que vieron los espías, no entraría a la tierra prometida. ¿Se imaginan eso? Después de todo lo que vieron, después de todo lo que vivieron, después de todo lo que Dios hizo para llevarlos hasta ese punto, no entraron. ¿Y saben por qué? No fue porque la tierra prometida no fuera buena tierra, no fue porque los gigantes que los espías vieron fueran más fuertes, no fue porque había ciudades amuralladas que Dios no podía derrumbar, sino fue por la incredulidad en sus corazones, iglesia. Así que, ojo aquí, por favor. La incredulidad, iglesia, no solo nos afecta cómo vivimos el día de hoy. Y grábate esto, por favor. No solo afecta lo que estamos viviendo el día de hoy, sino puede afectar hacia donde Dios nos quiere llevar. Ese es el problema. Jóvenes, se los digo así con todo mi corazón, de verdad. No esperen a ser más grandes, no esperen a ser viejos. Lo que Dios les llame a hacer, aunque cueste, créanle a Dios, créanle el día de hoy, porque Dios los quiere llevar seguro más adelante y no saben hasta dónde Dios los quiere llevar. Iglesia, no, Dios no dejó de ser fiel nunca. Su promesa siguió en pie, pero esta generación no la experimentó. No experimentó la tierra prometida por consecuencia de su pecado. Y esto debe de ser una alerta para nosotros. De verdad,
las decisiones que tomamos en este mundo temporal por el cual estamos de paso y es un ratito, pueden tener un impacto por la eternidad de nuestras vidas. Muchas veces Dios nos llama a confiar, nos llama a avanzar en algo que nos está llamando a hacer, nos está llamando a obedecer, y por miedo o por duda o por orgullo o por algo más, por incredulidad, decidimos no hacerlo. Pero no sabemos las consecuencias que eso pueda llegar a tener en lo que Dios tenía para nosotros. Y no es que Dios deje de ser bueno, no es que Dios retire sus promesas de nosotros, pero nosotros decidimos quedarnos donde estamos plantados en el desierto, en lugar de avanzar hacia lo que Dios tiene, ¿ok? Entonces, iglesia, Dios sigue y seguirá siendo fiel. Dios sigue y seguirá siendo el mismo siempre. Pero si permitimos que la incredulidad se plante y se arraigue de nuestros corazones, como decía Hebreos, el autor de Hebreos, nos puede apartar del Dios vivo. Y no queremos que pase eso. Así que vamos a empezar a cerrar con el tercer punto, donde la cosa se pone más seria, pues. Porque Moisés intercedió, Dios perdonó, pero el problema seguía ahí. Y entonces la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿qué se necesita, iglesia, para que nuestros corazones cambien? Y la respuesta está en nuestro tercer punto. Y el tercer punto es: necesitamos a Cristo. Esa es la respuesta. Después de que Moisés intercede a Dios, iglesia, y Dios decide que esa generación no entraría a la tierra prometida, más adelante vemos a Dios hacer una distinción en medio de esta historia. En Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Y un poquito más adelante, en el versículo 30, también se menciona a Josué, que Josué también entraría a la tierra. Dos personas, iglesia, dos personas en medio de toda una generación: Caleb y Josué. Y no es que ellos dos hayan visto menos gigantes, o los hayan visto gigantes pero flacuchos, o que no hubieran visto ciudades fortificadas. O sea, ellos vieron lo mismo que los otros 10 espías. Pero la diferencia es que ellos no respondieron igual a sus miedos. Los demás se enfocaron en los obstáculos, se enfocaron en lo que sus ojos vieron, en lugar de enfocarse en poner su mirada en Dios y creer las palabras que Dios les había dado. Dice la Biblia que Caleb tenía un espíritu distinto, y Josué era un hombre fiel, cual caminó junto a Moisés todo el tiempo, pues. Sin embargo, iglesia, esto es bien importante. En esta historia, Caleb y Josué no son los héroes, pues. Son solo la evidencia para nosotros de que Dios mira el corazón y que se agrada del corazón que cree sus palabras. Se agrada del corazón que se enfoca en Dios y no en lo demás, no en cualquier otra cosa. Porque si solo se tratara, iglesia, de que cambiáramos nuestra perspectiva, si solo se tratara de esforzarnos para ser un poquito más como Caleb o como Josué, a lo mejor con un buen curso de automotivación, de esos que nos dan en las empresas, o un coach de vida, unas 2 sesiones, la hubiéramos logrado, ¿no? O el pueblo la hubiera logrado. Pero no es así. Si Caleb tenía un espíritu distinto, dice la palabra, y Josué fue un hombre fiel, no fue de ellos que pudieron llegar a tener este corazón,
espíritu distinto y este carácter fiel. No fue de ellos, fue la gracia de Dios obrando en sus vidas. Eso es lo que hizo distinto a Caleb y lo que hizo distinto a Josué. Y saben, aún así, el problema, eso no resolvió el problema del resto del pueblo. Tan fue así que solo ellos dos entraron, pues. Entonces, amigos, solo Dios puede producir en nosotros un corazón distinto. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Y como ejemplo de eso, por si todavía tenemos dudas, solo necesitamos recordar lo que hemos aprendido en esta serie. Dios los sacó de Egipto, mostrando su mano poderosa, abriendo el mar, cerrando el mar detrás de ellos, y aún así dudaron. Dios los sostuvo en el desierto, les proveyó pan del cielo cada mañana, justo lo necesario, y aún así se quejaron. Dios habitó en medio de ellos, los guió con su presencia de día y de noche, y aún así desconfiaron al llegar al borde de la promesa. Una y otra vez, el pueblo retrocediendo, el pueblo echándose para atrás, el pueblo quejándose, el pueblo llorando. Y una y otra vez Dios proveyendo, Dios siendo fiel, Dios siendo firme a sus promesas. Iglesia, no era falta de milagros, ni de provisión, ni de falta de la presencia de Dios en medio de ellos o de su favor. Era el corazón del pueblo. Y esto nos demuestra, pues, una vez más, el peligro que tú y yo podemos enfrentar si no rendimos nuestros corazones a Dios para que sean transformados. Sin duda, como lo decíamos, tú y yo hemos visto a Dios obrar en medio de nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Hemos escuchado testimonios, hemos visto su fidelidad. Y, esto nos lleva, familia, a la pregunta determinante, que es: si nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, si nosotros no podemos hacer nada, entonces, ¿quién sí puede? Y la respuesta es que es Jesús. Necesitamos darnos cuenta de que no necesitamos solamente perdón, no necesitamos solamente segundas oportunidades, o no necesitamos solamente el favor de Dios sobre nuestras vidas, porque ese ya lo tenemos. Necesitamos un corazón nuevo, y el único que puede cambiar nuestro corazón es Cristo. En Jesús, iglesia, no solamente somos perdonados, no solamente tenemos todo lo que podemos necesitar. Jesús es el único que puede cambiar nuestro corazón. Jesús, iglesia, no nada más intercedió como Moisés lo hizo por el pueblo. Sí, Jesús intercedió por nosotros, pero Jesús fue mucho más allá. Jesús se puso en nuestro lugar, vivió la vida que ni tú ni yo podíamos haber vivido, y murió por ti y por mí. Él tuvo la muerte que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener un corazón distinto, un espíritu distinto, un corazón renovado. Así que, iglesia, el desierto revela nuestros corazones, pero solo Jesús puede transformar nuestros corazones. Si Dios permanece fiel, iglesia, y Cristo es el único que puede transformarnos, la pregunta para ti y para mí el día de hoy es: ¿qué vamos a hacer entonces con eso? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos escuchado hoy? Y déjame darte 3 aplicaciones prácticas, ¿sale?
En primer punto, examina tu corazón. Antes de señalar a los gigantes, antes de ver murallas, antes de señalar esos obstáculos que podemos tener enfrente, señala tu corazón. ¿Dónde estamos dudando de Dios hoy? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos confiando más en lo que nuestros ojos ven y las dificultades que estamos viendo que en lo que Dios nos ha dicho? Examina tu corazón. Punto número 2, recuerda quién ha sido Dios contigo. El pueblo olvidaba, y ese fue uno de sus mayores problemas. Una y otra vez el pueblo olvidaba lo que Dios hacía. ¿Cuántas veces? Ni sé. Pero Dios hacía, el pueblo olvidaba. Volvía Dios a hacer y el pueblo volvía a olvidar. No olvidemos eso. Hagamos memoria, recordemos todos los días de dónde nos ha sacado Dios, cómo nos ha sostenido en medio del desierto, cómo nos ha sostenido en medio de necesidad y cómo nos ha proveído. Cuando olvidamos su fidelidad, iglesia, es cuando le damos entrada a la duda. Y acuérdense, ¿no? Como dicen Hebreos, el corazón incrédulo nos aparta del Dios vivo, pues. Y punto número 3 es: rinde tu corazón a Jesús y no a tu situación. No se trata de solo pedir: Señor, sácame del desierto, Señor, sácame de mi sufrimiento, Señor, sácame de esto que estoy atravesando. Sino se trata de pedirle a Dios que trabaje en nuestro corazón y que transforme nuestros corazones cuando estamos en ese punto. Cuando estamos en medio del desierto es: Señor, trabaja con mi corazón, sigue obrando en mi corazón, transforma mi corazón y ayúdame a creerte, ayúdame a creer tus palabras, a creer tus promesas. No queremos atravesar el desierto como pasó con el pueblo, iglesia. No queremos terminar de atravesar el desierto después de largos años y llegar a la frontera para darnos cuenta que seguimos siendo los mismos. No queremos eso. Queremos llegar a la frontera y tener un corazón transformado para cuando tengamos que tomar decisiones podamos creerle a Dios. Podamos confiar en Dios y podamos decirle a Dios: sé quién tú eres. Y con eso basta. Tener esa certeza en nuestros corazones. Y podamos caminar con un espíritu diferente como el de Caleb. Y podamos caminar fieles como Josué. Creyendo en Dios. Creyendo en Cristo. Creyendo en que su carácter es inamovible. Así que, familia, para terminar. Hemos visto algo muy claro en esta historia del desierto y vimos que el problema no eran los gigantes, el problema era el corazón. El problema es quiénes somos nosotros, pues. Hemos visto que aunque nosotros somos sacudidos y nosotros somos tambaleados muy fácilmente, Dios permanece fiel. Dios no es sacudido. Dios no es tambaleado por nada, pues. Y al final lo que más necesitamos no es salir del desierto. Necesitamos un corazón renovado, un corazón transformado. Podemos ver milagros, podemos experimentar la provisión, podemos caminar cerca de Dios. Y aún así, cuando llega el momento, a veces no confiar en Él. Pero la buena noticia, si tú estás ahí en este momento, si tú has sido testigo de la fidelidad de Dios en tu vida, si has vivido rodeado de su provisión, si has vivido rodeado de su protección,
Pero cuando llega el momento, de repente cuesta trabajo confiar en Él. Iglesia, la buena noticia es que Dios nos ha dado a su Hijo Jesús. Y en Jesucristo podemos tener un corazón renovado. Jesucristo fue el único que se mantuvo firme en el desierto. Jesucristo experimentó ahí la provisión de Dios. Jesucristo permaneció firme caminando en el desierto, aceptó la voluntad de su Padre y aceptó todo lo que su Padre le dijo y fue obediente y obediente hasta la cruz. Jesús puede lo que tú y yo no podemos. No podemos por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios y necesitamos a Él transformando nuestros corazones. Amén. Él es el único que puede hacer en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Así que recuerda esta última frase, por favor. El problema no es el desierto, es el corazón, pero la solución siempre es y siempre será Jesús. Y iglesia, la próxima semana comenzamos una nueva serie que se trata de la persona de Jesús. Porque después de ver nuestros corazones, después de ver quiénes somos y después de ver quién es Dios, la verdad es que la única respuesta correcta que nuestros ojos deben de ver es Jesús. ¿Oramos?